Muy buenas noches, señoras y señores, muchísimas gracias por estar otro miércoles más aquí en El Toro con los Porros. Mire, si este miércoles estamos todos contentísimos porque, como ya les decía yo hace pues un par de semanas, Ferrol, gracias a Dios, voy a decir así, gracias a Dios, porque menos mal, que la han declarado ya de interés turístico internacional. Porque es que nos había adelantado hasta Viveiro, y con todos mis respetos a Viveiro, que tiene unas Semanas Santas preciosas, pero hombre, Ferrol estábamos detrás, llegando, y por fin lo conseguimos. Aquí se acuerdan ustedes que hablamos hace unas semanas con Meca Arcos, y hablamos de la Semana Santa de Ferrol, y estamos todos pues encantados y muy orgullosos. Pero claro, ¿qué es la Semana Santa en realidad? La Semana Santa en realidad no deja de ser una catequesis que se va a la calle. Una catequesis que tiene su auge, sobre todo en el barroco, en donde las imágenes salen a la calle con los textos, con las músicas, para de alguna manera poner, no sé, encima de la mesa todo lo que fue ese maravilloso acto de amor de la pasión del Cristo, ese Dios loco de amor por todos nosotros, que hizo pues la mayor locura de amor, la de hacerse cómplice con nosotros mismos, y la de, fíjense ustedes, y la de llevarnos a donde nos lleva todos los días. Pero antes de ese barroco fantástico, había en las iglesias unas determinadas manifestaciones también culturales y religiosas, y eran los autos sacramentales, y allí había de todo, había pues música, había incluso danza, había textos religiosos, algunos relacionados con los evangelios, otros inspirados en los evangelios apócrifos, pero no cabe duda que era una manera de expresar pues la piedad popular, y ya estamos hablando de los siglos XIII, XIV y XV. Pero dentro de ese ámbito teníamos los autos sacramentales, y autos sacramentales fue el que hace un año, precisamente por estas fechas, en la iglesia de San Francisco pues tuvo lugar. Fue una experiencia extraordinaria, se quedaron, yo creo que todos los ferrolanos que asistieron, encantados, y el culpable de aquel auto sacramental, que este año reincide en su responsabilidad, es el vicario castrense, don José Luis Valverde. Pater, muy buenas tardes. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepa. Tú eres el responsable del auto sacramental del año pasado, que fue un exitazo, y eres el responsable de traer este año el misterio del Cristo de los Gascones, que no es un auto sacramental. Ciertamente. ¿Qué es el misterio del Cristo de los Gascones? El misterio del Cristo de los Gascones es una obra de teatro religioso contemporánea, pero inspirada en el teatro religioso primitivo, medieval, previo a los autos sacramentales, y que tenía lugar en las parroquias, en los templos, protagonizado la mayor parte de las veces por clérigos o religiosas disfrazados, y que escenificaban escenas del nacimiento, de la vida o de la pasión de Cristo. Unas veces, como has apuntado antes, se inspiraban en los textos evangélicos que todos conocemos, pero otras pues echaban mano de textos apócrifos, de leyendas, de tradiciones, o en su misma inventiva, porque ellos mismos eran los que muchas veces hacían coplas a la pasión de Cristo, que luego escenificaban con danzas, con músicas compuestas ex professo para esas representaciones. Y ese teatro medieval primitivo es el que dio paso después, ya más cercano al barroco, a los autos sacramentales. Que los autos sacramentales propiamente es un tipo de teatro como más destinado a la catequesis, y sobre todo a la catequesis eucarística. No nos olvidemos de que el barroco es la época de la Reforma luterana, la crisis de la fe en la Eucaristía en el mundo protestante. Entonces, dentro del ámbito católico se refuerza la fe en la Eucaristía, pues haciendo obras de teatro al final de las cuales se exalta el Santísimo Sacramento. El año pasado, como has dicho, pues invitamos al grupo de teatro amateur Symbolum, que es un grupo de una parroquia de Albacete, donde el párroco verdaderamente tiene vocación artística, y con jóvenes de la parroquia pues ha creado un grupo de teatro que, siendo aficionados amateur,
verdaderamente yo creo que ya les podemos calificar de profesionales. Ellos habían hecho una autosacramental que llamaron Sabactaní, que a todos nos suena de los evangelios de la Pasión, ¿por qué me has abandonado? Y esa obra estaba basada toda ella en las coplas a la Pasión de Cristo de Lope de Vega. De tal manera que lo que se escenificó el año pasado en San Francisco fue una pasión poética escrita por Lope de Vega y escenificada por este grupo Symbolum, que, como era un autosacramental, al final de la obra pues venían todos los actores con una custodia exaltando la Eucaristía. Esta no. O sea, el misterio del Cristo de los Gascones empieza como con unas particularidades, porque lo primero que tenemos ya es un Cristo articulado. Sí. Como tú decías antes, como el Cristo de Vivero, sí, al que yo hacía mención. Efectivamente. Es un Cristo que es como un poco como una marioneta. Es una marioneta, es una marioneta. Yo creo que conviene que nos remontemos al propio nombre. El Cristo de los Gascones. ¿Qué es el Cristo de los Gascones? Pues aquí en este póster, que es el que anuncia la obra de teatro que tendrá lugar el martes, en este póster encontramos el original. Ese es el Cristo de los Gascones. Es una talla románica articulada. Los brazos, las piernas se mueven. Es un Cristo yacente y se conserva en la iglesia de San Justo de Segovia. Se llama el Cristo de los Gascones porque, según la tradición que circula en Segovia, habría sido traído por unos gascones, es decir, por unos franceses que vienen en la Edad Media a repoblar Segovia, que se instalan en todo caso en la ciudad, y en cuyo barrio se alza la iglesia de San Justo. Y según la tradición, esos gascones y los habitantes de ese barrio, todos los años representaban escenas de la Pasión con ese Cristo articulado. ¿Nos estamos remontando a qué? Siglo XIII. Siglo XIII. Siglo XIII. Lo cierto es que en el año 2005-2006 la Junta de Cofradías de Segovia encarga a la compañía teatral Nao de Amores, que es una compañía teatral dirigida artísticamente por Ana Zamora, experta en teatro medieval, encarga que de alguna manera cree una obra de teatro que recuerde aquellas obras que en el barrio del Cristo de los Gascones se hacían con esta imagen. Y Ana Zamora crea el misterio del Cristo de los Gascones. Obra contemporánea, porque la ha creado ella en el año 2007, que es cuando se estrenó, pero obra que bebe de las fuentes antiguas, porque como experta que es en teatro medieval, no utiliza ni un solo texto que no proceda de aquellas fuentes. Por lo tanto, todos los textos son de los siglos XIV, XV, los más tardíos del XVI, al igual que las músicas. La música que acompaña toda la representación del misterio es música tomada del cancionero de Palacio, del cancionero de Segovia, donde se recogían piezas precisamente creadas para estas representaciones. Y los que tengan el gusto y la oportunidad, yo diría la suerte de venir, pues se encontrarán que además se interpretan con los instrumentos antiguos. Bueno, instrumentos antiguos que yo tengo que leer, porque esto es viola de gamba, vihuela y zanfonfa, flauta, conorgo. Conorgo y chirimía, espineta y cornamuna. Bueno, es que esto es una preciosidad. Ya solo los nombres son una verdadera... Nos hablan de antiguo. De antiguo, ¿verdad? Suena a... En concreto, a mí lo que más me llama la atención de estos instrumentos es la zanfoña, que es un instrumento de cuerda muy especial, hace un sonido muy medieval, y la espineta, que la espineta... Los entendidos lo sabrán, pero si no lo podrán ver los que vengan, es un órgano de tubos portátil. No me digas. Un órgano de tubos que lo lleva el propio que toca colgado. Anda, no pero me digas. Es un órgano de tubos. Fíjate, es un órgano de tubos. Un órgano de tubos. Y luego tenemos, por otro lado, esto, bueno, está por un lado la dramaturgia y la dirección, que es la de Ana Zamora. Y luego tenemos la música y la interpretación y manipulación del Cristo, porque eso es dificilísimo también. Sí, ellos han creado un Cristo, claro, el original no pueden usarlo porque se trata de una talla muy valiosa que no pueden manipular, pero han creado una imagen muy parecida al original,
dándole mayor capacidad de expresión. Es decir, la que ellos utilizan mueve no solamente los brazos, sino también las manos, mueve los dedos, abre los ojos, con lo cual esa marioneta, y no nos olvidemos que la compañía Nado Amor es de Segovia, y en Segovia es donde se hace el festival de teatro de títeres, Titirimundi, que es afamado en todo el mundo. Pues naturalmente son influencias que ellos tienen. Y el Cristo, que es algo chocante, yo aviso a los que vayan a venir a ver, claro, estamos acostumbrados a ver las imágenes de nuestro Señor con un sentido de veneración, pero el Cristo de los Gascones, que va a ser protagonista de la obra, es un títere, es una marioneta manipulada por dos actores que acaban dándole vida, de tal manera que empieza siendo efectivamente muy muñeco y acaba siendo el Cristo Majestad ante quien uno se sobrecoge. Esta es la realidad de la obra. Sí, completamente. Y dime una cosa, ¿y por qué le encarga en la Junta de Cofradías a Ana el que haga esta obra, y esta obra nueva, tan nueva un poco, dentro de estar basada, como tú dices, en textos antiguos, pero ¿por qué? O sea, que volvemos a preguntarnos siempre las mismas cosas que están sin resolver. La Junta de Cofradías en realidad lo que querían era recuperar, porque en Segovia todo el mundo era conocedor de la leyenda del Cristo de los Gascones. Todo el mundo, de generación tras generación, se habían ido pasando esa tradición de que fue un Cristo que vino con unos franceses, con el que se representaba la pasión, que lo bajaban con unas poleas desde la cúpula de una iglesia, lo movían, escenificaban. Entonces la Junta de Cofradías, consciente del valor, y antes nombraste a Mecarcos, yo creo que las cofradías en torno a nuestras Semanas Santas están haciendo una labor excelente, impagable muchas veces, porque efectivamente, tú has dicho antes, y es muy cierto, la Semana Santa en su carácter procesional no es más que una catequesis en la calle. Son imágenes, música, textos, movimientos, que todos ellos contribuyen a lanzar un mensaje. El mensaje que antes se hacía en las iglesias con estas obras, que eran de un ámbito más reducido, pero que luego salen con el barroco a la calle, se hacen espléndidas con nuestros pasos, con nuestras imágenes. Es curioso que has citado el Cristo de Viveiro, efectivamente. Yo no he tenido la suerte de ir todavía, llevo aquí en Ferrol poco más de 2 años, pero me han hablado muy bien de la Semana Santa de Viveiro, me han hablado de que allí en la procesión las imágenes, o algunas de ellas, se mueven porque son articuladas como el Cristo. Es que vienen de ahí. Es que el origen de nuestra Semana Santa es lo que vamos a ver en San Francisco el martes en el Cristo de los Gascones. Todo lo que hoy vemos en la calle empezó en el interior de los templos con representaciones como estas. Por eso, por eso la Junta de Cofradías de Segovia tuvo la felicidad de recrear aquello que pudo ser y que ciertamente no sabemos cómo fue. Por eso Ana Zamora no quiso plagiar algo que no conocía, sino crear algo nuevo, aunque basado en lo antiguo. Y sin contarnos mucho, porque claro, no podemos desvelar el argumento, pero sí podemos así dar unos toques. ¿De qué va la trama del Cristo de los Gascones? Bueno, pues comenzaré por decir que el misterio del Cristo de los Gascones es una obra que pueden ver con igual admiración agnósticos, ateos y creyentes. Porque Ana Zamora, cuando la concibe no como una catequesis, digamos, en ese sentido más confesional, más católica, sino como una obra que intente dar respuesta a las preguntas universales. El nacimiento, el dolor, la traición, el amor, la muerte, la vuelta a la vida. Esas preguntas que están en todas las culturas, que están en todas las religiones, están todas ellas apuntadas en el misterio del Cristo de los Gascones. Pero claro, el protagonista de la obra es el Cristo, y por lo tanto Ana Zamora no puede obviar que su protagonista tiene un nombre concreto, que es Jesucristo, que es el fundador del cristianismo. Y por lo tanto, el argumento de la obra va recorriendo
distintos pasajes evangélicos o, como decíamos al principio, de tradiciones apócrifas, porque en el teatro medieval era algo perfectamente aceptable, pero lo hace con cierta libertad. Y además lo hace sabiendo que su protagonista es un títere. Es decir, el carácter del teatro de títeres, que es un carácter infantil, en el fondo, está presente en la obra. De tal manera que habrá momentos en los que el Cristo nos hará sonreír, habrá momentos en los que se comporte casi como un niño, y habrá momentos dramáticos en los que verdaderamente la pasión se refleje en aquella figura que toma una vida y toma un dramatismo que sobrecoge. Todo eso, si se acompaña con la belleza de textos antiquísimos de Fray Íñigo de Mendoza, en fin, no recuerdo ahora todos los nombres de los autores medievales de los que bebe, pero fundamentalmente de Fray Íñigo de Mendoza, de anónimos como los Plantum Mariae, los llantos de María, o los 7 dolores de Nuestra Señora. Todos esos textos que son la base sobre la cual se va construyendo el argumento, dan a la obra una belleza y un dramatismo especial. ¿Qué me quieres decir cuando me dices escenas evangélicas desde la libertad? Quiero decir que Ana pues ha visitado las escenas que todos conocemos en el Evangelio, pero no se ha ceñido literalmente a los relatos evangélicos. Puedo poner un ejemplo sin desvelar mucho para que la gente tenga interés, ¿no? Puedo poner un ejemplo. Todos sabemos que en la escena evangélica de las tentaciones de Cristo, pues todo transcurre en el desierto, donde Jesús es tentado por el diablo. Pero Ana, cuando recrea la escena de la tentación, ella piensa en una tentación humana para un hombre, como es, por ejemplo, pues la tentación de la atracción de una mujer. Entonces hay un momento en que delante del Cristo de los Gascones, una de las actrices comienza como a bailar y al Cristo como que se le empiezan a ir las manos hacia la figura femenina, hasta que en un momento cierra los ojos, se da cuenta y rechaza con su mano esa tentación que le aborda. Bueno, pues esto digo que es visitar la escena de las tentaciones de un modo libre. Sí. El que lo vea está viendo que está hablando de una tentación propia de los seres humanos, pero dirá, ¿esto no sale en el Evangelio? No, evidentemente, pero es una manera de aludirlo. Claro. Pero también tiene la obra una serie de escenas un tanto chocantes, podrían ser, ¿no? Por ejemplo, ahí sale Judas, ¿eh? ¿Cómo interpreta Ana a Judas? ¿Qué interpretación le da? Bueno, ¿la podemos desvelar o no? Sí, bueno, un poquito, yo incluso, sí, yo creo que un poquito podemos decir, ¿no? Sobre el tema del porque es la alta traición, ¿no? Es la alta traición. Judas es la traición del amigo. Pero por otro lado, es la traición del amigo, pero José Luis, es que Judas no le quedaba más remedio, no sé si no le quedaba más remedio o no, hacía falta un Judas. Bueno, entonces, pobre al Judas que le tocó. Es un debate muy largo. Es un debate largo. Hacía falta. El del papel de Judas en la pasión. Estaba en el guión. Sí, estaba en el guión, pero en todo caso, en ese guión entraron todos desde su libertad. No es que fueran, ya que estábamos aludiendo a las marionetas, a los títeres, no es que fueran marionetas guiadas por unos hilos de una mano invisible, que tuvieran que hacer aquello de una manera fatal. Cada uno desarrolló un papel, pero desde su libertad, y Judas desde su libertad, en un momento determinado se sintió desencantado, desengañado por aquel Cristo en el que él había puesto unos sueños y unas esperanzas que finalmente no veía cumplidas, y decide abandonarlo, y su modo de abandonarlo es ponerse de parte de aquellos que están contra él, y ahí viene la traición. Y es la traición del amigo. Es la traición del amigo. Pero tú aludías a escena chocante de Judas. Yo creo que conviene aclararla, sobre todo para que si alguien va y la ve, pues no tenga ningún
ningún susto. Es el beso de Judas. Es el beso de Judas. El famoso beso de Judas. Que, bueno, vamos a remontar a la gente al libro. O sea, Sí. ¿qué pasa? Sí, no, en la escena del beso de Judas, Judas, cuando se acerca al Cristo de los Gascones, le dice el siguiente texto, que es de Fray Íñigo de Mendoza, siglo XV. Señor, yo te vengo a besar y a darte paz en la boca. Mi devoción no es poca, luego quiero comenzar. Besarte quiero, Señor, pues eres mi criador. Y después de este texto se acerca y besa al Cristo en la boca, tal como el texto de Fray Íñigo Mendoza había dicho. Claro, vivimos en un tiempo tan distante de aquellas costumbres semíticas y medievales que nosotros asociamos el beso en la boca a un beso, digamos, homosexual. En este caso sería Judas a Jesús. Nada tiene que ver. Y por supuesto yo pido a cualquiera que lo vea que nada lo relacione, porque el beso de lealtad de los amigos, en la cultura semítica, como todavía en la cultura eslava, es un beso en la boca. Yo recuerdo una foto, haberla visto en mi infancia, una foto del presidente Khrushchev de Rusia besándose en la boca con el presidente de la Alemania Oriental. Esa foto dio la vuelta al mundo por lo llamativo, pero para ellos era absolutamente normal. Estaban jurándose lealtad. O sea, es el beso de lealtad. Es el beso de lealtad. Por eso, si la gente tiene curiosidad en este punto, cuando visiten catedrales medievales o vean pinturas medievales y vean la escena del beso de Judas, se darán cuenta de que en la inmensa mayoría Judas da un beso en la boca a Jesús. Y que en las pocas donde no le da el beso en la boca, que se lo da en la mejilla, no es porque su intención no sea dárselo en la boca, sino porque Jesús, sabiendo que es un beso traidor, un beso desleal, aparta la mejilla en el momento del beso. Así se ve perfectamente, por ejemplo, en el beso de Judas de Salcillo. Cristo está apartando de una manera airada la cara porque no quiere aceptar un beso de traición. En cambio, en el Cristo de los Gascones, Cristo acepta la traición y acepta ese beso en la boca sabiendo que es un beso traidor, como el que muchas veces nosotros podemos dar también. Pues fíjate tú, el beso. ¿Ves? Lo que es el no saber. Es que, y es el no interpretar y a lo mejor interpretarlo mal. Bueno, cuando... yo tengo que decir que cuando yo lo vi por primera vez llama la atención, pero luego cuando entras en el contexto verdaderamente te das cuenta de la riqueza que encierra. Yo además es que había tenido una preparación previa, porque en mis estudios de liturgia, estudiando una vez un sacramental medieval, un texto, digamos, de la misa medieval, me encontré la ceremonia de ordenación de sacerdotes. Y entonces decía, la rúbrica en latín, decía que una vez que el obispo había ordenado al sacerdote, el sacerdote se levantaba y besaba al obispo en la boca. Y yo me extrañé tanto que me fui a mi profesor de latín, oiga, ¿dice aquí esto? Dice, sí, dice que el sacerdote le da un beso en la boca al obispo. Dice, pero es que eso es el juramento de lealtad. Claro. Y tú hablabas de que, hablábamos al principio, de que Cristo, que está como el Cristo de los Gascones, es un Cristo marioneta, pero es un Cristo infantil un poco, y es un Cristo que va creciendo a lo largo de la obra hacia esa manifestación de divinidad. Sin duda alguna. O sea, empieza siendo como una especie de muñeco y termina... Empieza siendo un niño que juega con los amigos, que aprende a tocar un instrumento, que no le sale del todo bien y se enfada porque no le sale bien. Empieza siendo un niño, porque es la historia de Jesús desde que nace hasta que resucita y está en el cielo. Pero lo que ocurre es que ese títere, esa marioneta, no va siendo pequeño, no va siendo primero un niño pequeño, sino que es el Cristo ya resucitado desde el principio.
y por lo tanto ver a Cristo resucitado, grande, solemne, haciendo cosas de niño, puede extrañar, pero también es otra peculiaridad sí, de la obra. pero vamos, esto absolutamente naif. Y dime una cosa, ¿tú cuándo crees que Cristo empieza a ser consciente de que es Dios? Hay mucha literatura sobre eso. Hay algunos autores que han defendido, yo no estoy de acuerdo, parto por decir esto, han defendido que Cristo adquiere conciencia de su divinidad en el momento del bautismo, cuando se produce esa teofanía en la que se oye la voz, tú eres mi hijo predilecto, el amado. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Como verdadero hombre ha tenido que desarrollarse y desarrollar también su propia capacidad intelectiva. Pero hay escenas previas, como por ejemplo la escena de Jesús perdido y hallado en el templo, con 12 años, en la que Jesús a sus padres, un poco molestos porque les había dejado solos, bueno, se había perdido 3 días, les dice, ¿por qué me buscabais? No sabíais que yo debía ocuparme de las cosas de mi Padre. Cristo tiene esa conciencia de que es hijo de Dios Padre y que es Dios como el Padre desde muy pronto, pero claro, ese muy pronto tiene que acompasarse a su propio desarrollo humano, porque no olvidemos, sería una herejía no decirlo, Cristo es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Yo siempre, creo que ahí la que sabía todo el argumento de la historia desde el principio, claro, es María. Naturalmente. María, yo siempre digo, yo creo que es la única que lo supo todo desde el principio, todo. Porque yo también te digo otra cosa. Si desde luego, yo el día de ese que dices tú, el de los 12 años, cuando no, ¿por qué me buscabais? Yo lo mato directamente. Yo lo mato directamente porque desde luego ese texto yo no lo entiendo, como otros muchos, pero ese es para matar. Porque a los 12 años se te pierde, estás preocupadísimo y encima te dicen que calladito. Y tiene mucha miga, Lo que pasa es que los evangelios, cuando uno los lee con serenidad, con pausa, con formación, descubren ellos riquezas tremendas. Dentro de ese evangelio, de la escena de Jesús perdido allá en el templo, pues hay toda una simbología que ya está apuntando a la resurrección. No nos olvidemos de que tardaron 3 días en encontrarlo. Como 3 días tardó Cristo en resucitar. No nos olvidemos que cuando lo encuentran en el templo instruyendo a los doctores, y cuando las mujeres se encuentran con Cristo resucitado al 3er día, también reciben la principal instrucción y la principal enseñanza, el primer evangelio. Cristo ha resucitado, la muerte ha sido vencida. Por lo tanto, hay en los evangelios todo un juego de anticipaciones a lo que luego sería el desarrollo fundamental de la misión de Cristo, que es venir a derrotar a la muerte, a derrotar a nuestro miedo a la muerte y abrirnos un camino a la vida. De alguna manera, esto también está todo ello apuntado de una manera, si queréis, laica en el misterio del Cristo de los Gascones. Yo recuerdo que cuando se representó en mi anterior parroquia, porque tengo que decir que yo les he llamado habiéndoles ya conocido antes, yo conocí a la compañía Nada Amores a través de un programa cultural que oí en Radio Cope, puedo decir el nombre, porque al final es la cadena de la Iglesia. Perfectamente. Bueno, pues hace unos años, en un programa cultural de Cope, estaban hablando de un festival de patrimonio cultural que se había hecho en las diócesis de Castilla y León, y allí hablaron que se había escenificado este misterio. A mí me pareció muy interesante lo que oía. Entonces, por curiosidad, puse Nao de Amores en internet, encontré un teléfono, llamé a ese teléfono, yo estaba entonces destinado en Barcelona, y les dije, oye, ¿vosotros vendríais a Barcelona a hacer esto en una iglesia? Y me dijeron, encantados, porque además la iglesia es el lugar donde estos espectáculos tuvieron su origen. Y vinieron a Barcelona, y una cosa que allí experimenté
es que entre los asistentes vinieron algunos jóvenes de estos que iban un poquito a remolque de sus padres, que ellos no querían ir porque eso eran cosas de curas, eran cosas de iglesia, menudo rollo, papá, pero el papá se empeñó en que fuese. Y esos chicos que estaban como un poco reacios, un poco distantes a lo religioso, se sintieron muy tocados, porque efectivamente encierra tal belleza y dramatismo el espectáculo que incluso una persona que no tenga inquietudes religiosas se puede hacer preguntas. Se puede hacer preguntas. ¿Y esto viene, cuándo empieza esta obra? Porque me parece que del 2007. Se estrenó ¿no? en el año 2007. Y ha tenido un éxito en, sí, en muchas partes. Allí se ha ido incluso al extranjero. Sí, sí. Fundamentalmente se ha representado en España, naturalmente, sobre todo los textos al ser castellano antiguo, claro, tienen un ámbito de comprensión, pero ha viajado mucho por Portugal, ha viajado mucho por Italia. En Italia recibió un premio importantísimo en el Festival Crucifixus de Brescia, en la Catedral de Brescia, una catedral románica. Allí recibió el premio a la mejor obra de teatro medieval. Y luego han estado también en un festival de teatro y músicas medievales de Chicago, en El Paso, en Estados Unidos. O sea, que han estado por todo el mundo. Sí, en Sudamérica, fundamentalmente. Mira, sí. ¿Y cómo es posible que podamos traer a esta compañía Ferrol? Porque claro, es gente, que son por lo menos que serán como... Son 14. 14 personas. Eso cuesta un dinero. Eso cuesta un dinero, efectivamente. ¿Quién nos ayuda? Pues primero tengo que decir que nuestro patrocinador ha sido la Diputación de Coruña. Solicitamos una subvención para este acto cultural y hemos obtenido una subvención parcial. No costean el total de lo que cuesta la obra, pero sí una parte. Ha habido también algún donante privado y luego, pues, aunque la entrada es gratuita, al final de la obra apelaremos a la generosidad de los que quieran, porque será un donativo voluntario. Al final de la obra se pondrán unas personas con unas bolsas para que aquel que quiera colabore, porque hay cosas que no hemos llegado a pagar, el escenario, los equipos de luces, vamos, de iluminación, y si sobra algo, pues lo vamos a dejar para la Asociación de Damas del Carmen, que es la asociación de caridad, digamos, de la Armada y de la Parroquia San Francisco. Ojalá que sobre mucho. Ojalá que sobre mucho. Ojalá que cubramos los gastos. Y que sobre muchísimo. Pero también tengo que decir que si hemos podido traerlos con esta pequeña subvención de la Diputación de Coruña y con estos donativos pequeños, privados, ha sido también gracias a ellos. Porque después de estar en Barcelona, yo quedé con una amistad estrecha con ellos, hemos estado en contacto todo el tiempo, y cuando me propusieron venir, yo dije, no puedo pagaros. Y ellos me dijeron, vamos por lo que nos des, porque queremos ir a Galicia, porque queremos ir a Ferrol, porque hemos oído de la Semana Santa de Ferrol y queremos estar presentes. Entonces, no se pierdan ustedes el día, es el martes. Martes 8 de abril, día 8, a las 9:30. A las 9:30 en San Francisco, entrada gratuita. Sí. Y yo creo sí, que lo único que hay que tener en cuenta es que como no hemos vendido entradas, pues no hay cálculo de plazas, digamos. Entonces hay que ser puntuales. La obra empieza a las 9:30, a las 9:30 cerraremos las puertas para que comience la obra, entonces hay que estar un poquito antes. ¿Se escenifica en el presbiterio, sí, en el espacio central? Sí. Y el año pasado yo no pude ir porque estaba de viaje, pero creo que resultó fantástica. Sí. Y esta yo creo que va a resultar el año pasado... es impresionante. Yo he estado viendo los vídeos que hay en YouTube, sí, y desde luego te estremece, ¿eh? Hay algunas escenas que son, porque además eso precisamente, el ser articulado da no sé, un algo especial, ¿te parece, verdad? Yo creo que va a merecer la pena el ir a la... Sin duda. No obstante, pues bueno, es el misterio del Cristo de los Gascones. Dejémosle una parte de misterio para que aquellos que lo deseen pues puedan acompañarnos y descubrir. Y entonces, bueno, la Diputación en este caso está ayudando mucho, ya no solamente a vosotros, sino todo lo que es la organización de la Semana Santa, porque desde luego no cabe duda que se cuenta con que vendrán cerca de 200.000 personas. A Ferrol. A Ferrol. Caray.
porque aquí se une lo de la Semana Santa, más equiocio, y es una especie de fórmula que está funcionando muy bien. Y fíjate tú lo que son 200.000 personas, aunque no se queden a dormir, pero que vayan y vengan, ¿no? El año pasado fueron 100 y pico mil. O sea, que este año pretenden que sobrepase todos los... Pues esto viene muy bien a Ferrol, ciertamente. Le viene muy bien. Y yo te voy a decir una cosa, que hay una cosa que a mí me pregunta la gente, y es la siguiente, y yo también me la pregunto. Mira, muchas veces dices, oye, las iglesias, por ejemplo, si la gente no va más a las iglesias, dicen, es que yo en el momento en que quiero ir, la iglesia está cerrada. Entonces te dicen, bueno, la iglesia está cerrada porque hay que tener no se puede tener abierto porque no vaya a ser que haya problemas y tal. Lo mismo ocurre con la confesión. Y yo te lo digo porque a mí me llamó mucho la atención el otro día la imagen esa del Papa, que como siempre, rompiendo todo protocolo y sorprendiéndonos a todos, de repente sale de donde estaba y se pone a que lo confiese. Por sorprender, sorprendió hasta al ceremoniero. Le sorprendió, ¿verdad? Que le acompañaba al confesionario donde él tenía que ponerse a confesar, y en un momento determinado el Papa le hace un quiebro, él se queda, que no sabe qué va a pasar, y el Papa se va a confesarse con el sacerdote que había enfrente. Bueno, el Papa ya nos tiene acostumbrados a gestos que nos descolocan, por lo tanto es uno más. Lo que pasa es que este es especialmente elocuente. Que los papas, los obispos y los curas nos confesamos es algo evidente que todo el mundo puede suponer. Que nos vean confesarnos ya es otra historia, pero efectivamente, por supuesto que nos confesamos pues, cuando tenemos necesidad de ello, y lo hacemos, claro, somos sacerdotes pues, desde la confianza con otro sacerdote, al que conozcamos, quizá no en ese ámbito de un confesionario en una iglesia, pero sí que lo hacemos. En todo caso, el Papa está dándonos ejemplo de cómo hacer las cosas con sencillez, pero al mismo tiempo con seriedad. Pero el Papa encontró a un sacerdote. Bueno, claro, es que ese día en el Vaticano había 70 sacerdotes para realizar aquella... Entonces lo encontró y se pudo confesar. Pero fíjate tú que de repente, te lo digo, por esa avalancha de gente que a lo mejor va a venir a Ferrol, y que a lo mejor sería una buena cosa el que supieran que en determinadas iglesias pues había, por ejemplo, pues un sacerdote de guardia confesando, a lo mejor. Sí. ¿Qué te parece la idea? Eso en la Semana Santa yo creo que tiene lugar, se hace en todas las iglesias, un poco redoblamos los horarios de confesiones, se avisa de que va a estar el sacerdote confesando de tal hora a tal hora para que la gente pueda acudir. Pero también es cierto que el Papa ha tenido este año, fue el sábado pasado, el viernes o el sábado, la iniciativa de 24 horas los templos abiertos y los sacerdotes confesando. Y aquí en Ferrol estuvo, no sé si las 24 horas, pero una buena cantidad de horas San Julián y las Angustias. ¿Ah, sí? Sí, y fue una idea del Papa. 24 horas, iglesias abiertas y sacerdotes confesando. Para dar esa oportunidad, porque efectivamente si ya cuesta confesarnos, ¿para qué nos vamos a engañar? Como lo veas complicado, sí, pues ya. Claro. Entonces dices, espérate a ver qué... No, sí, pero también es verdad, aquí hay muchas circunstancias que complican esta cuestión, pero una de ellas es que no hay que hay muy pocos sacerdotes. Claro. Y a mí este verano lo cuento casi como una anécdota graciosa. Este verano una persona que estaba de turista por aquí, por Ferrol, entró a San Francisco y me encontró confesando, y entonces se alegró mucho y dijo, es que es tan difícil encontrar sacerdotes que confiesen. Y yo le dije, señora, ¿cuántos hijos tiene usted? Y me dijo, 4. ¿Cuántos de ellos son sacerdotes? Ninguno. Pues no me pida cuentas a mí, porque yo no puedo hacer curitas. Los curitas tendrán que hacerlo las familias cristianas. Y si no hay sacerdotes, con perdón la expresión curita, si no hay sacerdotes, pues no puede haber sacerdotes confesando. Ahora, es cierto que también hemos pasado una época en la que la confesión ha estado muy en crisis. Yo creo que imágenes como la del Papa son importantes porque nos demuestran, el Papa está constantemente hablando de la misericordia, incluso un día hasta recomendó la misericordina, que era una cajita que había inventado un cura polaco con el rosario y con alguna cosa más, ¿no? Pero al final la misericordia pasa por el confesionario. Entonces, ver que el Papa, que habla de la misericordia, recurre él mismo a la misericordia de Dios
en el modo en el que Cristo quiso: a quienes vosotros perdonéis, les quedan perdonados; a quienes vosotros les retengáis, les quedan retenidos. Esto es lo que dijo Cristo, y que el Papa dé un ejemplo sencillo, humilde, de que todo el Papa de Roma se arrodilla delante de un sacerdote diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Eso es lo que tenemos que hacer, sin miedo a la confesión, que es que a veces nos da la impresión que la confesión es una especie de tribunal de la Inquisición, donde nos van a echar encima el fuego del infierno. Y la confesión es un lugar de misericordia, de abrazo del Padre, de no te preocupes, de tú esfuérzate, pero no te desanimes, de vete adelante. Así lo he vivido yo siempre, cuando me he ido a confesar. Vete adelante, nos vamos a publicidad y seguimos con la confesión. Muy bien.